gracia me alcanza, donde nació mi canción, mi canción. Donde mi vida cambió, donde conocí a Dios, donde está mi corazón. Donde llueve la esperanza, donde su gracia me alcanza, donde nació mi canción, mi canción. Donde nació, donde nació. Desde Asunción, Paraguay, transmite Radio Virgen de Fátima Online. Escucha y vive. En Radio Fátima Online musicaliza Ángel Mesa, DJ. Sintonizas Radio Fátima. Tu radio católica, Radio Fátima Online. Sintonizas Radio Fátima Online. La Radio Católica. Muy buenas noches, tardes, nuevamente queridos oyentes de Radio Fátima Online, dándole nuevamente entonces, después de estar ausente, diríamos, un tiempito, como diríamos, estamos de vuelta para hacerles llegar desde este rincón nuevamente la buena noticia, como diríamos. También, y como siempre, antes de dar inicio, damos las gracias a ese Dios Padre Todopoderoso, misericordioso, lleno de bondad, ternura e infinito amor, y a la Santísima Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de Fátima, por compartir una tarde-noche más, paz y amor. Hoy, lunes 15 de abril del 2024, siendo las 19:08, damos inicio a la buena noticia. Y como siempre, haciéndoles recordar que pueden seguir escuchándonos a través de la plataforma Radio Fátima, py.radio12345.com y por el Facebook como Radio Fátima. Y siendo ya, como diríamos, el tema principal, el Evangelio del día, o sea, la buena noticia. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Después que Jesús alimentó a unos 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el agua. Al día siguiente, la multitud que se había quedado en la otra orilla vio que Jesús no había subido con sus discípulos en la única barca que había allí, sino que ellos
habían partido solos. Mientras tanto, unas barcas de Tiberíades atracaron cerca del lugar donde había comido el pan. Después que el Señor pronunció la acción de gracias, cuando la multitud se dio cuenta de que Jesús y sus discípulos no estaban en el lugar donde el Señor había multiplicado los panes, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste? Jesús le respondió: les aseguro que ustedes me buscan no porque vieron signos, sino porque han comido pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento perecedero, sino por el que permanece hasta la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque es Él a quien Dios, el Padre, marcó con su sello. Ellos le preguntaron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sintonizas Radio Fátima. Nos amó y nos hizo amarle, y una nube le ocultó. Pero antes de marcharse, un legado nos dejó y nos dijo que vendrías como fuego abrasador. Y aunque no le comprendimos, nuestro corazón ardió. Y han pasado tantos años y hoy el hambre es aún mayor. Y es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera, y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Haznos sentir tu fuego aún más cerca y más real, y moldea nuestras vidas, guíanos a la verdad. Anhelamos tu presencia, tu persona y tu poder, y que caigan todas las barreras que nos impiden ver, porque en medio de este valle no tenemos otra opción. Y es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera, y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu,
ven sobre mí. Si fue mejor que él se fuera y fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Radio Fátima te informa los horarios de las Santas Misas, de lunes a viernes 19 horas, sábado 18:30 horas, domingo 8:30 horas y 18:30 horas. Radio Fátima escucha y vive. Aleluya. Comunícate con nosotros al 297-463 o al 0992-426-562. Radio Fátima Online. Escucha y vive. La radio te informa la hora 19:15. En transmisión, Radio Virgen de Fátima Online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Escucha y vive. Como diríamos, ya después de haber escuchado este pasaje del Evangelio de San Juan, en su capítulo 6, del versículo 22 al 29, hablaremos un poquito o reflexionaremos, como diríamos, sobre este pasaje y sintetizando, como diríamos, en una sola línea: trabajen no por el alimento que parece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. Muchas veces, o también en nuestro tiempo, diríamos que el hombre se preocupa por el alimento y su prioridad es asegurarlo para el mañana. Pues si no lo hace, dejará de vivir, pero tampoco encuentra la comida que sea duradera y que de esta manera le permita no tener más hambre y sed. Toda esta preocupación es humano y con las dificultades de trabajo y en la situación económica que vivimos, nos demanda mucho esfuerzo y mucho tiempo estas obras. Jesús no nos dice que dejáramos de preocuparnos de esto, más bien Él nos previene para que no olvidemos la obra sobrenatural de nuestra vida. Jesús nos llama a obrar el alimento que permanece para la vida eterna. Podemos ver que hay muchas personas que están bien alimentadas físicamente con los alimentos nutritivos, pero son raquíticos de espíritu. Por ello, debemos procurar de alimentarnos con el buen alimento, que son los sacramentos, con la oración y con las lecturas perseverantes de la palabra. En nuestro caminar
Dios nos ha dejado señales de su presencia que debemos interpretar. Estas señales son las concretas, materiales como el pan, pero para ello hace falta una mirada que atraviese esa maternidad o esa materialidad y de esta manera descubrir en la señal está presente Dios mismo. Después de la multiplicación de los panes y los peces, podemos ver también en este pasaje del Evangelio, aumentó la popularidad de Jesús, pero el Señor muestra la verdadera razón, lo buscan por el propio interés. Este seguimiento es por conveniencia, dado que se hartaron del pan material. Jesús nos cuestiona y nos pregunta hoy si también nosotros lo buscamos solo para pedirles milagros o favores. Jesús quiere que lo sigamos por ser quien es, no por interés, sino que lo sigamos y lo busquemos por amor. También podemos ver en esta última parte del Evangelio, cuando ellos le preguntaron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Y Jesús les respondió, la obra de Dios es que ustedes crean en aquel que Él ha enviado. No olvidemos que creer es la respuesta del hombre con la mente, el corazón y con toda la persona a la acción salvadora de Dios por medio de Jesucristo. Cuando el hombre cree, recibe la vida eterna. Esto lo podemos atestiguar o volver a leerlo en el capítulo de San Juan, en el capítulo 3, versículo 14 al 16, pasando también en Juan capítulo 6, versículo 40, o Juan en el capítulo 11, del versículo 25-26. Por todos los signos que Jesús hacía, la gente no era capaz de interpretarlos, queriéndoles decir que el reino que anunciaba también respondía a la salud y el bienestar de los que reciben la buena noticia. Él invita a trabajar por una alimentación que nos nutra hasta la eternidad. A eso lo llamamos la fe. Trabajar por las obras de Dios es creer en el enviado del Padre. Y como siempre, pidamos a la gran embajadora ante su Hijo, a la Santísima Virgen María, para que nos ayude a no vivir preocupados por el alimento, las vestimentas, el dinero y otras cosas que nos sujetan y afligen. Pidamos para que ella nos ayude a no olvidarnos de las cosas más importantes. Creer en su Hijo Jesús, que Él es el enviado del Padre. Amén. Tu radio católica, Radio Fátima Online. Viento, todo es viento, perseguir el viento, nada hay nuevo bajo el sol, que saca el hombre de todas sus fatigas. ¿Para qué vivir si luego hay que morir?
Nacemos, morimos porque amamos, sufrimos para qué. ¿A dónde va el aliento del hombre? ¿Sube o baja? ¿Para qué sirve mi ciencia si muero con otro también? ¿Para qué tanto acumular si cuando muera no llevaré nada? Así otro gozará de lo que trabajé. Nacemos, morimos porque amamos, sufrimos para qué. La Radio Católica. Todo es aire, nada es consistente. La vida humana es perseguir el viento. ¿Para qué? Comunicate con nosotros al 021-297-463 o al 0992-426-562. Radio Fátima, la radio católica. Mamita querida, qué dulce es tu nombre. Radio Fátima te informa los horarios de las Santas Misas, de lunes a viernes 19 horas, sábado 18:30 horas, domingo 8:30 horas y 18:30 horas. Radio Fátima, escucha y vive. Aleluya, aleluya. La radio te informa la hora 19:29 minutos. Radio Virgen de Fátima, online, desde Teniente Juan Ventre y de la Virgen, Barrio Jara, Asunción, Paraguay. Fátima. La Radio Católica. Muy bien, después entonces de haber compartido y han escuchado y tal vez lo hayan vuelto a releerla, este pasaje de San Juan en su capítulo 6 del versículo 22 al 29, y después de haber reflexionado un poquito con lo que nos diría este pasaje, si hemos hecho volver a releerla, haberla meditado e inclusive llevarlo a la contemplación, como diríamos, podemos reflexionar cada uno también en nuestro interior. Esta enseñanza de la cual Jesús había hecho con respecto a este pasaje, cuando la gente le seguían a él, o sea, buscaban la forma de estar en su presencia, y que es también lo que a través de la gracia del Espíritu Santo podríamos reflexionar
nosotros también para nuestro tiempo, para nuestro momento y para nuestro hoy, de lo que Él desea que verdaderamente con su gracia podamos también descubrir nosotros. Podríamos decir que en el Evangelio de hoy nos presenta, diríamos, o podíamos acentuar varias cosas. La primera es que la gente lo buscaban a Jesús, o sea que buscaban la forma de llegar hasta Él, pero Él sabía muy bien también por qué lo buscaban. No lo buscaban la gran mayoría por escucharle, por tener la oportunidad de escuchar al enviado del Padre, sino más bien como Él mismo le dice: ustedes no me buscan a mí por lo que pueda decirle o puedan comprender lo que el Padre a través de mí le esté hablando, como diríamos, sino me buscan más bien porque se han sentido satisfechos comiendo inclusive el pan o el alimento que he hecho, multiplicando los panes, los peces, hasta saciarse, inclusive sobraban, dice. Él no quiere esto. Lo que Él busca, dice, que también nosotros y cada uno podamos buscar a Dios verdaderamente porque lo sentimos, o sea que lo amamos, como diríamos, no solamente por buscarles, o que muchas veces lo hacemos por necesidad o porque Él va a sanarnos, Él va a hacer milagros para nosotros. Estamos, como diríamos a hoy, o caemos tan fácilmente en ello, y somos parte de la gran humanidad. Inclusive nosotros que nos consideramos, como dice, cristianos, discípulos, o que queremos ser discípulos o seguidores de Dios, pero estamos acechados por el maligno y tan fácilmente nos debilitamos y olvidamos que el alimento verdaderamente que nos va a satisfacer tanto, como diríamos, materialmente y espiritualmente, es ese pan que Él se muestra lo que había hecho en ese momento, la multiplicación de los panes, es algo que va a ser más adelante, como diríamos. Es como una manifestación de lo que Él va a simbolizar, o en qué especie quedaría entre nosotros. Y lo hace así, manifestándose entonces, y que a través de nuestra fe podemos creer verdaderamente que Él es el Hijo enviado por el Padre, y que la verdadera o el verdadero alimento es el pan que Él nos va a dar, y que Él va a estar presente en cada Eucaristía, o cada vez que hagamos, como se dice, en memoria de Él, algo que después de más adelante nos va a enseñar el alimento, o buscar, como se dice, que permanece para siempre,
para la vida eterna, que es Jesús mismo, en la cual por estas gracias se podrá construir el reino que Él quiere. Entonces nos queda reflexionar, pedir la gracia de poder ver y aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como el Mesías y como diríamos también el único camino por el cual vamos a entrar en el lugar que anhelamos y también en la presencia de Él, estar con el Padre, estar también con nuestra Madre, la Santísima Virgen María, pero para ello debemos entonces buscar el alimento no perecedero, el alimento que Él nos va a dar a través de los sacramentos, a través de las celebraciones de palabra, a través de asistir, si es posible, todos los días, o alimentarnos también con la palabra y también con, diríamos así, el pan eucarístico, donde Él se presenta en la especie de pan y vino. Ahí, o ese será siempre el alimento no perecedero, y creer que Él es el enviado del Padre. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Orar unos por otros, orar por la paz del mundo. Sabemos que en este momento hay conflictos en parte, sobre todo al pueblo elegido, que es a Israel, que están, diríamos tal vez, sin saber los motivos por el cual ellos, o el maligno tal vez, esté, como se dice, dando también sus pasos para entrar, y que esto muy pronto pueda volver a encontrar una solución pacífica y no entrar en otros conflictos más grandes. Oremos por la paz del mundo, por la paz de esos lugares que están en conflicto en este momento. Pidamos la gracia de lo alto y que el Espíritu Santo nos llene con su gracia, sus 7 dones, sus frutos, para que nos fortalezca y verdaderamente busquemos a través del sacramento de la reconciliación y de la escucha asidua de su palabra, encontrarlo a Él. Oremos, no olvidemos que Él nos ama tal cual nos encontremos en este momento. Oremos unos por otros y pidamos la paz. Y quedando, y como siempre, desde este rincón les hago llegar nuevamente mi saludo, mis gracias, y ya también en el próximo encuentro estar asiduamente, como se dice, y ya arrancar con la fuerza y compartir nuevamente la otra semana la buena noticia, o sea, el Evangelio del día, para hacerle llegar. Y no olviden procurar venir a la misa o leer la palabra todos los días, el Evangelio que corresponda, o escuchen como diríamos. Deseándoles nuevamente paz y amor, muy buenas noches y gracias por compartir estos momentos. Buenas noches.
El mejor equipo humano y técnico trabajando para vos en Radio Fátima. Compendio humano y técnico para compartir contigo las mejores programaciones. Fátima. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes.